En el corazón de la España de 1858, cuando la fe se medía en la rigidez de la piedra y el peso del silencio, existió un lugar que prometía la salvación a través de un milagro líquido, un vino tan venerado como temido. El convento de las Siervas del Silencio, erigido en las afueras de Toledo, no era solo un edificio, sino un baluarte de piedad inexpugnable, un refugio para las almas jóvenes que buscaban entregar su vida a Dios lejos del estruendo del mundo. Sus muros, altos y grises, parecían absorber la luz del sol castellano, devolviendo una sombra perpetua que se arrastraba por los viñedos resecos que lo circundaban. La leyenda local, susurrada en las tabernas y en los confesionarios con igual fervor, hablaba de su vino de los milagros, un caldo sagrado capaz, decían, de sanar a los tullidos y devolver la esperanza a los desahuciados. Pero como toda leyenda que se aferra a las viejas piedras, la suya también escondía una raíz podrida, una verdad tan herética, que la propia Iglesia decidió sepultarla bajo el pretexto de una epidemia de cólera, que, curiosamente, nadie más en la región pareció sufrir con tanta virulencia. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El convento, hoy una osamenta de piedra carcomida por la hiedra y el olvido, se presenta al visitante audaz como un monumento al fracaso de la memoria. El viento gime a través de las cuencas vacías de sus ventanas, un lamento constante que parece nacer de las propias entrañas del edificio. Al caminar por sus claustros derruidos, el aire se siente denso, preñado de un olor a incienso rancio que se niega a abandonar las paredes, mezclado con la fragancia húmeda de la piedra, y un matiz dulzón, casi metálico, que se adhiere a la garganta. Las sombras que proyectan los arcos rotos se alargan como garras sobre el suelo cubierto de escombros y hojas secas, dibujando patrones que cambian con el lento declinar del sol. No es un silencio pacífico el que reina aquí, sino uno expectante, cargado de ecos no resueltos. Es el silencio de un secreto que ha sido sofocado con tanta fuerza que su ausencia misma es un grito. Cada crujido bajo los pies, cada susurro del viento, parece una sílaba de una confesión que se resiste a morir, atrapada en el purgatorio de la indiferencia histórica, esperando al oído correcto para desvelar su macabro evangelio. La fama del vino de los milagros trascendió los muros del convento y se convirtió en un faro de esperanza en una época marcada por la enfermedad y la desesperación. Las crónicas de la época, guardadas en los archivos diocesanos, hablan de peregrinos que llegaban de toda la península, postrándose a las puertas del convento en busca de una sola copa de aquel elixir divino. Los testimonios, escritos con caligrafía temblorosa, describen curaciones inexplicables, fiebres que remitían de la noche a la mañana, tumores que desaparecían, almas atormentadas que encontraban una paz súbita y profunda. La artífice de estos prodigios era la Madre Superiora Inés de la Cruz, una figura reverenciada, casi mitológica, cuya piedad era elogiada en los púlpitos de toda Castilla. El vino, producido en las bodegas del convento a partir de las uvas cultivadas en sus propias tierras, era consagrado por ella en ceremonias privadas, imbuyéndolo de una santidad que, según se creía, procedía directamente de su conexión con lo divino. Nadie cuestionaba el origen del milagro. La fe era un manto que cubría cualquier duda, y la gratitud de los sanados era el sello que autentificaba la leyenda. Sin embargo, el abrupto cierre del convento en 1858, y la prohibición eclesiástica de volver a mencionar el vino, dejó una pregunta suspendida en el aire, una herida en la memoria colectiva que supuraría durante más de un siglo. Más de 150 años después, en el silencio sepulcral del archivo de la Archidiócesis de Toledo, un hombre de fe metódica se encontró con el eco de esa pregunta. El padre Elías Vargas no era un cazador de misterios, sino un archivero. Un historiador cuya vocación era poner orden en el caos del pasado. Su mundo era un laberinto de legajos polvorientos, de tinta desvaída y pergaminos quebradizos. Su tarea, en apariencia rutinaria, consistía en catalogar los fondos del clausurado convento de las Siervas del Silencio, un trabajo que nadie había querido acometer en décadas. Para Elías, la historia no era un relato de héroes y villanos, sino una disciplina de hechos, fechas y documentos. No buscaba escándalos, sino coherencia. Su fe era tan ordenada como sus ficheros, cimentada en la lógica de la tradición y la autoridad de la doctrina.
Era un hombre de pocas palabras y gestos medidos, cuya única pasión era la reconstrucción paciente de narrativas olvidadas, creyendo que en la preservación del pasado se encontraba la clave para entender la fragilidad del presente. No podía imaginar que entre aquellos papeles olvidados no encontraría coherencia, sino la anatomía de una locura vestida de santidad. El trabajo de Elías era un ritual de paciencia. Día tras día, se sumergía en la atmósfera enrarecida del archivo, donde la única luz era la que se filtraba por un ventanal alto, proyectando un haz dorado que hacía danzar las motas de polvo como si fueran espíritus diminutos. El olor a papel viejo y a cuero reseco era el incienso de su particular santuario. Estaba acostumbrado a los silencios de la historia, a las lagunas en los registros, a las vidas reducidas a una simple anotación en un libro de contabilidad. Los documentos del convento de las Siervas del Silencio, sin embargo, presentaban una resistencia inusual. Los registros estaban incompletos, con páginas visiblemente arrancadas y entradas censuradas con una tinta negra y espesa que parecía un acto de profanación. Encontró libros de cuentas con anotaciones crípticas en los márgenes, referencias a gastos inexplicables en material de purificación y leña especial para el horno. Al principio, lo atribuyó al desorden administrativo, al paso del tiempo. Pero la sensación de una omisión deliberada, de una verdad activamente mutilada, comenzó a crecer en él como una humedad fría que cala los huesos. El descubrimiento que lo cambiaría todo llegó una tarde gris de otoño, cuando el cielo de Toledo parecía un sudario de plomo. Escondido entre un libro de salmos y un registro de bautismos, encontró un volumen que no encajaba con el resto. Estaba encuadernado en una piel oscura y sin tratar, áspera al tacto, y no tenía título alguno. Al abrirlo, Elías pensó que se trataba de un herbario. Las páginas estaban llenas de ilustraciones botánicas de una precisión exquisita, pero las plantas representadas eran extrañas, casi oníricas, con flores que parecían cálices y raíces que se asemejaban a manos esqueléticas. No eran plantas que crecieran bajo el sol de Castilla, pero lo más inquietante eran las anotaciones en los márgenes. Escritas con una caligrafía febril casi arañada sobre el papel, había frases en latín que hablaban de la destilación del alma, de la transferencia de la pureza, y de una receta detallada para lo que la autora llamaba el vino de la redención eterna. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer la lista de ingredientes: mosto de uva negra, hierbas lunares, una pizca de mirra, y al final, una sola palabra, subrayada 3 veces, *pulvis*. Polvo. La curiosidad académica de Elías, su motor habitual, se transformó en una inquietud que rozaba la obsesión. La palabra *pulvis* resonaba en su mente con una cadencia siniestra. ¿Polvo de qué? El contexto teológico de las anotaciones sugería algo más que un simple ingrediente mineral. Se encerró en el archivo, extendiendo sobre la gran mesa de roble el herbario prohibido, los libros de contabilidad del convento y los registros de entrada y salida de novicias. Comenzó a cruzar las fechas de las anotaciones del herbario, que detallaban la preparación del sacramento, con los eventos registrados en los otros documentos. Buscaba una conexión, un patrón que diera sentido a aquel rompecabezas macabro. El aire del archivo parecía haberse vuelto más frío, más denso. El silencio ya no era pacífico, sino que zumbaba con la tensión de una revelación inminente. Elías sentía que estaba profanando un secreto guardado con un celo casi sagrado, un secreto que la propia Iglesia había decidido que era mejor olvidar. Pero el historiador en él, el buscador de la verdad, no podía detenerse. Había tirado de un hilo, y ahora estaba obligado a seguirlo hasta su origen, sin importar lo monstruoso que éste pudiera ser. El patrón no tardó en emerger, y su claridad era aterradora. Cada vez que el herbario registraba la creación de un nuevo lote del vino de la redención eterna, los libros del convento anotaban la baja de una novicia. Los pretextos eran variados y siempre piadosos: trasladada a misiones en las Filipinas, enviada a un convento hermano en Roma, fallecida por unas fiebres repentinas y fulminantes. Sin embargo, al buscar en los archivos generales de la diócesis, Elías no encontró ningún registro de esos traslados, ninguna solicitud de misión, ningún certificado de defunción. Esas jóvenes, simplemente, se desvanecían del registro histórico. Dejaban de existir en el papel,
borradas con la misma tinta que registraba las donaciones y los gastos del convento. Eran fantasmas burocráticos, ausencias documentales que gritaban más fuerte que cualquier presencia. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado recurrente para ser casual. La sangre de Elías se heló. El vino milagroso y la desaparición de las novicias no eran dos historias paralelas, sino una sola, entrelazadas en una simbiosis espantosa. Entre los legajos encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las misivas desesperadas de las familias. Padres, madres y hermanos, que preguntaban por el paradero de sus hijas. Al principio las cartas eran formales, respetuosas con la autoridad de la Madre Superiora. ¿Cuándo podremos visitar a nuestra querida Catalina? Esperamos noticias de la salud de Isabel, pues no hemos recibido carta suya en meses. Con el tiempo, el tono se volvía más angustiado, más suplicante. ¿Por qué no se nos permite verla? ¿Está enferma? Por el amor de Dios, dennos alguna noticia. Junto a cada carta, Elías encontró la copia de la respuesta, escrita con la caligrafía elegante y firme de la Madre Inés de la Cruz. Sus palabras eran un bálsamo de piedad envenenada. Hablaba de la entrega total a Dios, del voto de silencio absoluto que las jóvenes habían abrazado, de cómo sus almas estaban tan absortas en la contemplación divina que habían olvidado el mundo terrenal. Eran obras maestras de la evasiva piadosa, diseñadas para calmar, para disuadir, para finalmente imponer un silencio resignado a aquellas familias rotas por la incertidumbre. Una de las historias que emergió de aquellos papeles fue la de Ana, una joven de 17 años de un pueblo de la sierra, cuya familia la había entregado al convento con la esperanza de que su devoción la protegiera de la dureza del mundo. Las primeras cartas de Ana que Elías encontró mal archivadas, estaban llenas de una inocencia luminosa. Describía la belleza de los cánticos, la paz del claustro y su profunda admiración por la Madre Superiora. Pero en su última carta, escrita a escondidas en un trozo de papel de envolver, el tono había cambiado. Hablaba de un honor especial que la Madre Inés le había conferido, de una preparación para unirse al coro de los ángeles de una manera que nadie fuera de estos muros podría comprender. La carta terminaba con una frase escalofriante: «Rezad por mí, no para que viva mucho, sino para que mi sacrificio sea puro». Semanas después de la fecha de esa carta, los registros del convento indicaban que Ana había sido trasladada a una misión secreta en Tierra Santa. Su familia nunca volvió a saber de ella. Elías sintió una náusea profunda al leer sus palabras, la inocencia de la víctima colaborando sin saberlo en su propia aniquilación. El padre Elías comprendió que los archivos solo podían llevarle hasta cierto punto. El papel guardaba el eco del crimen, pero la verdad física, la textura del horror, debía seguir impregnada en las piedras del convento abandonado. Una mañana, impulsado por una necesidad que ya no era académica sino visceral, se dirigió a las ruinas. El camino de tierra que llevaba al convento estaba casi borrado por la maleza, una señal de que los lugareños seguían evitando el lugar con un temor reverencial. Los ancianos de la aldea cercana todavía contaban historias sobre la dama de luto, que vagaba por los viñedos secos al anochecer. Una aparición que lloraba por los hijos que nunca tuvo. Elías, un hombre de razón y dogma, siempre había descartado esas historias como simple folclore, supersticiones de gente inculta. Pero ahora, con el peso de lo que había descubierto, cada crujido de las ramas bajo sus pies le sonaba a un lamento, y cada sombra le parecía una figura encapuchada observándole desde la distancia. El miedo, una emoción que creía tener bajo control, comenzaba a aflorar. Al cruzar el umbral derrumbado del convento, el cambio de atmósfera fue instantáneo. El aire del exterior, fresco y limpio, fue reemplazado por una quietud pesada, cargada de los olores que ya conocía de los documentos, el incienso rancio, la piedra húmeda, y esa dulzura metálica, ahora más intensa, casi empalagosa. Era el olor de la sangre vieja, se dio cuenta con un sobresalto. El sol que se filtraba por el techo hundido de la capilla proyectaba haces de luz que iluminaban nubes de polvo, creando una escena de una belleza desoladora y sacrílega. Las vidrieras rotas arrojaban fragmentos de color sobre el suelo como joyas esparcidas sobre una tumba. En el altar mayor, despojado de todos sus ornamentos, un pájaro había hecho su nido. La naturaleza estaba reclamando el edificio, pero no podía purgar la mancha de lo que allí había ocurrido. Elías sentía decenas de ojos invisibles sobre él.
la presencia acumulada de todas aquellas jóvenes, cuyas vidas habían terminado entre aquellos muros. No era una presencia amenazante, sino infinitamente triste. Recorrió las celdas de las novicias, pequeñas cámaras de piedra apenas más grandes que un sepulcro. En algunas de las paredes, aún se podían distinguir nombres y fechas arañados en la piedra con un clavo o una hebilla. Catalina 1856, Isabel 1857, Ana 1858. Eran los mismos nombres que había visto en los registros, en las cartas de las familias. Eran monumentos minúsculos y desesperados a una existencia que estaba a punto de ser borrada. Tocar aquellas inscripciones era como tocar la piel de la historia, sentir el pulso débil de una vida interrumpida. Se imaginó a las jóvenes en la soledad de aquellas celdas, rezando, cantando, quizás sintiendo el mismo frío que él sentía ahora, sin saber que su devoción sería su sentencia de muerte. La piedad que emanaba de aquellos muros no era divina, sino depredadora. Era la piedad de una araña que teje su tela con hilos de seda y oraciones, esperando pacientemente a que su presa, embriagada de fe, se entregue voluntariamente al sacrificio. La investigación de Elías lo había preparado para la brutalidad de los hechos, pero no para la psicología que lo sustentaba. Necesitaba entender la mente de la mujer que había orquestado todo aquello, la Madre Superiora Inés de la Cruz. ¿Era una sádica, una asesina a sangre fría escondida tras un hábito? ¿O algo mucho más complejo y aterrador? La respuesta, sospechaba, no estaría en los registros oficiales, sino en un lugar más íntimo, un testimonio personal que hubiera sobrevivido a la purga de la Iglesia. Recordó las historias de los archivos sobre sacerdotes que escondían documentos comprometedores en lugares insospechados de sus iglesias. Con esa idea en mente, se dirigió a la sacristía de la capilla en ruinas. La pequeña estancia estaba llena de escombros, los armarios de madera carcomidos y vacíos. Comenzó a golpear suavemente las paredes, escuchando el sonido de la piedra. Detrás del lugar donde una vez debió colgar un crucifijo, un ladrillo sonó hueco. Con el corazón latiéndole con fuerza, lo forzó con una barra de hierro que encontró en el suelo. Detrás, en un pequeño nicho, había un libro. Era un diario. El diario estaba encuadernado en el mismo cuero oscuro que el herbario. La caligrafía era la de la Madre Inés. Al abrirlo, Elías no encontró la confesión de un monstruo, sino el testamento de una santa, al menos a sus propios ojos. Las páginas no hablaban de asesinato, sino de transubstanciación. Inés, en su fanatismo delirante, había desarrollado una teología herética y retorcida. Creía que la pureza de las almas jóvenes e inocentes, en el momento de su máxima devoción, podía ser capturada, destilada y transferida a los pecadores, a través de un sacramento de su propia creación. No veía sus actos como crímenes, sino como su obra sagrada, el culmen de su servicio a Dios. Se describía a sí misma, no como una verdugo, sino como una partera de santas, ayudando a sus hijas elegidas, a alcanzar la gloria eterna de la manera más rápida y pura posible. El horror de la revelación no residía en el acto físico del asesinato, sino en la convicción absoluta y demente de que estaba obrando la voluntad de Dios, de que estaba creando santas y salvando al mundo, una copa de vino a la vez. El diario describía con un éxtasis teológico espeluznante el proceso de selección. Inés observaba a las novicias durante meses, buscando a la más devota, a la más pura, a aquella cuyo amor por Dios fuera tan intenso que estuviera dispuesta a cualquier sacrificio. He visto la luz de Dios en los ojos de la pequeña Ana, escribió en una entrada. Su alma está madura para la cosecha. Se entregará al fuego purificador con un cántico en los labios, y su esencia traerá la salvación a 100 almas perdidas. Es la economía divina en su máxima expresión, una vida por 100. ¿Qué mayor acto de caridad puede existir? Elías tuvo que detenerse, con el estómago revuelto. Las palabras de Inés eran un veneno que se filtraba en la mente, una lógica perversa que se construía sobre los cimientos de la fe, hasta alcanzar una altura monstruosa. Estaba leyendo la justificación de lo injustificable, la santificación del horror, y la convicción de la autora era tan absoluta que resultava casi contagiosa, como la fiebre de un demente. Si esta revelação te gelou, escreva alerta nos comentários e deixe seu like. Não seja aquele que fecha os olhos, os sinais existem antes do perigo chegar.
Las páginas siguientes detallaban la ceremonia del fuego purificador. El ritual, según el diario de Inés, se celebraba en la bodega, el lugar más secreto y sagrado del convento. La novicia elegida era llevada allí en procesión por las otras monjas, que actuaban como cómplices silenciosas, convencidas también de la santidad del acto. La joven, a la que se le había hecho creer que participaría en un rito de unión mística con Cristo, se arrodillaba ante un altar improvisado. Inés describe cómo le daba a beber un primer cáliz de vino, uno sin el ingrediente especial, pero mezclado con hierbas que la sumían en un estado de éxtasis y sopor. El cordero debe ir al sacrificio sin miedo, con el corazón lleno de gozo, escribió. La ceremonia estaba llena de cánticos en latín, de incienso, de una liturgia retorcida que imitaba la misa católica, pero cuyo sacrificio no era simbólico, sino terriblemente real. El diario no escatimaba en detalles sobre el clímax del ritual. Mientras la joven rezaba, sumida en su trance místico, era conducida hacia la parte trasera de la bodega, donde se encontraba un gran horno de ladrillo. Inés lo llamaba el crisol de almas. No era un horno para hacer pan. Había sido construido específicamente para su propósito sagrado. Con una prosa que mezclaba la devoción con una frialdad casi clínica, describía cómo el cuerpo era incinerado hasta que solo quedaban cenizas blancas y finas. La carne es una jaula perecedera, anotó. Solo a través del fuego el espíritu se libera en su forma más pura, despojado de todo pecado terrenal. Para ella, el fuego no destruía, sino que transformaba. La incineración no era un fin, sino el principio de la transubstanciación, el paso previo para convertir un cuerpo mortal en un sacramento eterno. La recolección de las cenizas era el acto final y más sagrado para la madre Inés. Esperaba a que el horno se enfriara y, con sus propias manos, recogía el polvo blanquecino, el asterisco pulvis virginis asterisco, como lo llamaba. Lo depositaba en un cofre de plata y lo guardaba en la sacristía de la bodega. Sostener estas cenizas, escribió con una unción escalofriante, es sostener la esencia misma de la santidad. Es el polvo de una mártir, un catalizador divino. Cada partícula contiene la pureza de una vida entregada a Dios. Luego, durante la consagración del vino, mezclaba una pequeña cantidad de estas cenizas en las barricas. El vino no era simplemente vino, se convertía en su teología de mente, en el vehículo que transportaría esa santidad al mundo exterior. Cada enfermo que sanaba, cada alma que encontraba consuelo, lo hacía, según ella, gracias a la pureza de la novicia sacrificada, que continuaba su obra desde el más allá a través de aquel brebaje macabro. Con el diario en la mano, el padre Elías supo a dónde debía ir, dejó la sacristía y buscó la entrada a la bodega. Una pesada puerta de madera, hinchada por la humedad y sellada por el óxido de sus goznes, le bloqueaba el paso. Tuvo que usar todo su peso para abrirla, y el sonido que produjo fue como el quejido de un animal moribundo. Un soplo de aire frío y viciado con un olor a tierra húmeda y a vino avinagrado le golpeó en la cara. Encendió la linterna de su móvil y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando unas escaleras de piedra que descendían a las entrañas de la tierra. Cada paso hacia abajo era un descenso a la boca del lobo, al corazón de la oscuridad que había estado investigando. El silencio aquí era diferente, más profundo, un silencio que absorbía el sonido, como si las paredes estuvieran acolchadas con décadas de secretos inconfesables. La bodega era una cripta larga y abovedada. A ambos lados, hileras de barricas de roble, cubiertas de telarañas y una gruesa capa de polvo, reposaban como ataúdes en sus nichos. Algunas se habían podrido y derrumbado, manchando el suelo con una pasta oscura que olía a fermentación y muerte. El haz de la linterna de Elías bailaba sobre la piedra húmeda, revelando manchas de moho que parecían mapas de territorios desconocidos. El aire era gélido, una frialdad que no era natural, que parecía emanar de la propia memoria del lugar. Podía sentirlo en sus huesos, una presencia opresiva que le dificultaba la respiración. Estaba pisando el escenario de un crimen, un templo pagano disfrazado de bodega cristiana, y cada sombra parecía esconder la figura de una de las monjas, observándolo con sus ojos vacíos. Y entonces lo vio, al fondo de la bodega, tal y como el diario de Inés describía, se erigía el horno. Era una construcción de ladrillo refractario, ennegrecido por un hollín espeso y grasiento que el tiempo no había podido limpiar. Su boca,
Una abertura cuadrada y oscura, parecía una entrada al infierno. Era desproporcionadamente grande para un convento, construido no para la cocción de alimentos, sino para la consumación de cuerpos enteros. A su lado en el suelo, había una pila de leña petrificada y, cerca, un atizador de hierro corroído. Elías se acercó, temblando, y pasó los dedos por la superficie del ladrillo. Un polvo negro. En el corazón de la España de 1858, cuando la fe se medía en la rigidez de la piedra y el peso del silencio, existió un lugar que prometía la salvación a través de un milagro líquido, un vino tan venerado como temido. El convento de las Siervas del Silencio, erigido en las afueras de Toledo, no era solo un edificio, sino un baluarte de piedad inexpugnable. Un refugio para las almas jóvenes que buscaban entregar su vida a Dios, lejos del estruendo del mundo. Sus muros, altos y grises, parecían absorber la luz del sol castellano, devolviendo una sombra perpetua que se arrastraba por los viñedos resecos que lo circundaban. La leyenda local, susurrada en las tabernas y en los confesionarios con igual fervor, hablaba de su vino de los milagros, un caldo sagrado capaz, decían, de sanar a los tullidos y devolver la esperanza a los desahuciados. Pero como toda leyenda que se aferra a las viejas piedras, la suya también escondía una raíz podrida, una verdad tan herética, que la propia Iglesia decidió sepultarla bajo el pretexto de una epidemia de cólera que, curiosamente, nadie más en la región pareció sufrir con tanta virulencia. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada durante décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. El convento, hoy una osamenta de piedra carcomida por la hiedra y el olvido, se presenta al visitante audaz como un monumento al fracaso de la memoria. El viento gime a través de las cuencas vacías de sus ventanas, un lamento constante que parece nacer de las propias entrañas del edificio. Al caminar por sus claustros derruidos, el aire se siente denso, preñado de un olor a incienso rancio que se niega a abandonar las paredes, mezclado con la fragancia húmeda de la piedra y un matiz dulzón, casi metálico, que se adhiere a la garganta. Las sombras que proyectan los arcos rotos se alargan como garras sobre el suelo cubierto de escombros y hojas secas, dibujando patrones que cambian con el lento declinar del sol. No es un silencio pacífico el que reina aquí, sino uno expectante, cargado de ecos no resueltos. Es el silencio de un secreto que ha sido sofocado con tanta fuerza, que su ausencia misma es un grito. Cada crujido bajo los pies, cada susurro del viento, parece una sílaba de una confesión que se resiste a morir, atrapada en el purgatorio de la indiferencia histórica, esperando al oído correcto para desvelar su macabro evangelio. La fama del vino de los milagros trascendió los muros del convento y se convirtió en un faro de esperanza en una época marcada por la enfermedad y la desesperación. Las crónicas de la época, guardadas en los archivos diocesanos, hablan de peregrinos que llegaban de toda la península, postrándose a las puertas del convento en busca de una sola copa de aquel elixir divino. Los testimonios, escritos con caligrafía temblorosa, describen curaciones inexplicables. Fiebres que remitían de la noche a la mañana, tumores que desaparecían, almas atormentadas que encontraban una paz súbita y profunda. La artífice de estos prodigios era la Madre Superiora Inés de la Cruz, una figura reverenciada, casi mitológica, cuya piedad era elogiada en los púlpitos de toda Castilla. El vino, producido en las bodegas del convento a partir de las uvas cultivadas en sus propias tierras, era consagrado por ella en ceremonias privadas, imbuyéndolo de una santidad que, según se creía, procedía directamente de su conexión con lo divino. Nadie cuestionaba el origen del milagro. La fe era un manto que cubría cualquier duda, y la gratitud de los sanados era el sello que autentificaba la leyenda. Sin embargo, el abrupto cierre del convento en 1858, y la prohibición eclesiástica de volver a mencionar el vino, dejó una pregunta suspendida en el aire, una herida en la memoria colectiva que supuraría durante más de un siglo. Más de 150 años después, en el silencio sepulcral del archivo de la Archidiócesis de Toledo, un hombre de fe metódica se encontró con el eco de esa pregunta. El padre Elías Vargas no era un cazador de misterios, sino un archivero, un historiador, cuya vocación era poner orden en el caos del pasado. Su mundo era un laberinto de legajos polvorientos, de tinta desvaída y pergaminos quebradizos. Su tarea,
En apariencia rutinaria, consistía en catalogar los fondos del clausurado convento de las Siervas del Silencio, un trabajo que nadie había querido acometer en décadas. Para Elías, la historia no era un relato de héroes y villanos, sino una disciplina de hechos, fechas y documentos. No buscaba escándalos, sino coherencia. Su fe era tan ordenada como sus ficheros, cimentada en la lógica de la tradición y la autoridad de la doctrina. Era un hombre de pocas palabras y gestos medidos, cuya única pasión era la reconstrucción paciente de narrativas olvidadas, creyendo que en la preservación del pasado se encontraba la clave para entender la fragilidad del presente. No podía imaginar que entre aquellos papeles olvidados no encontraría coherencia, sino la anatomía de una locura vestida de santidad. El trabajo de Elías era un ritual de paciencia. Día tras día, se sumergía en la atmósfera enrarecida del archivo, donde la única luz era la que se filtraba por un ventanal alto, proyectando un haz dorado que hacía danzar las motas de polvo como si fueran espíritus diminutos. El olor a papel viejo y a cuero reseco era el incienso de su particular santuario. Estaba acostumbrado a los silencios de la historia, a las lagunas en los registros, a las vidas reducidas a una simple anotación en un libro de contabilidad. Los documentos del convento de las Siervas del Silencio, sin embargo, presentaban una resistencia inusual. Los registros estaban incompletos, con páginas visiblemente arrancadas y entradas censuradas con una tinta negra y espesa que parecía un acto de profanación. Encontró libros de cuentas con anotaciones crípticas en los márgenes, referencias a gastos inexplicables en material de purificación, y leña especial para el horno. Al principio, lo atribuyó al desorden administrativo, al paso del tiempo. Pero la sensación de una omisión deliberada, de una verdad activamente mutilada, comenzó a crecer en él como una humedad fría que cala los huesos. El descubrimiento que lo cambiaría todo llegó una tarde gris de otoño, cuando el cielo de Toledo parecía un sudario de plomo. Escondido entre un libro de salmos y un registro de bautismos, encontró un volumen que no encajaba con el resto. Estaba encuadernado en una piel oscura y sin tratar, áspera al tacto, y no tenía título alguno. Al abrirlo, Elías pensó que se trataba de un herbario. Las páginas estaban llenas de ilustraciones botánicas de una precisión exquisita, pero las plantas representadas eran extrañas, casi oníricas, con flores que parecían cálices y raíces que se asemejaban a manos esqueléticas. No eran plantas que crecieran bajo el sol de Castilla. Pero lo más inquietante eran las anotaciones en los márgenes. Escritas con una caligrafía febril, casi arañadas sobre el papel, había frases en latín que hablaban de la destilación del alma, de la transferencia de la pureza, y de una receta detallada para lo que la autora llamaba el vino de la redención eterna. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer la lista de ingredientes. Mosto de uva negra, hierbas lunares, una pizca de mirra, y al final, una sola palabra, subrayada 3 veces, asterisco pulvis asterisco, polvo. La curiosidad académica del padre Elías, su motor habitual y la brújula que siempre había guiado sus incursiones en el pasado, se transmutó en una inquietud que rozaba la obsesión. La palabra asterisco pulvis asterisco resonaba en su mente con una cadencia siniestra, un eco de latín litúrgico despojado de toda santidad y revestido de una amenaza velada. ¿Polvo de qué? El contexto teológico de las anotaciones, con sus referencias a la pureza y la redención, sugería algo infinitamente más perturbador que un simple ingrediente mineral o botánico. Se encerró en el archivo, extendiendo sobre la gran mesa de roble los 3 pilares de su naciente investigación: el herbario prohibido, los libros de contabilidad del convento y los registros de entrada y salida de novicias. Comenzó a cruzar las fechas de las anotaciones del herbario, que detallaban con una precisión ritual la preparación del sacramento, con los eventos registrados en los otros documentos. Buscaba una conexión, un patrón oculto que diera sentido a aquel rompecabezas macabro. El aire del archivo, antes un remanso de paz erudita, parecía haberse vuelto más frío, más denso. El silencio ya no era pacífico, sino que zumbaba con la tensión de una revelación inminente, como la quietud que precede a la caída del rayo. Elías sentía que estaba profanando un secreto guardado con un celo casi sagrado, un secreto que la propia Iglesia había decidido que era mejor olvidar. Pero el historiador en él, el buscador de la verdad, no podía detenerse. Había tirado de un hilo suelto en el tapiz de la historia,
y ahora estaba moralmente obligado a seguirlo hasta su origen, sin importar lo monstruoso que éste pudiera ser, sin importar si el tapiz entero se deshacía entre sus manos. El patrón no tardó en emerger de la maraña de fechas y nombres, y su claridad era tan nítida como aterradora. Cada vez que el herbario registraba la creación de un nuevo lote del vino de la redención eterna, los libros del convento anotaban, con una caligrafía aséptica y desapasionada, la baja de una novicia. Los pretextos eran variados y siempre envueltos en un manto de piedad inexpugnable. Trasladada a misiones en las Filipinas, enviada a un convento hermano en Roma para completar su formación, fallecida por unas fiebres repentinas y fulminantes, su alma ya goza de la presencia del Señor. Sin embargo, al buscar en los archivos generales de la diócesis, un laberinto burocrático que Elías conocía como la palma de su mano, no encontró ningún registro de esos traslados, ninguna solicitud de misión, ningún certificado de defunción, que corroborara esas muertes súbitas. Esas jóvenes, simplemente, se desvanecían del registro histórico en el momento en que cruzaban los muros del convento. Dejaban de existir en el papel, borradas con la misma tinta que registraba las donaciones de los fieles y los gastos en cera para las velas. Eran fantasmas burocráticos, ausencias documentales que gritaban más fuerte que cualquier presencia. La coincidencia era demasiado precisa, demasiado recurrente para ser casual. La sangre de Elías se heló en sus venas. El vino milagroso y la desaparición sistemática de las novicias no eran dos historias paralelas que corrían una junto a la otra, sino una sola, entrelazadas en una simbiosis espantosa e inimaginable. Entre los legajos aparentemente inocuos de correspondencia administrativa, encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda que alguna vez fue azul, ahora descolorida por el tiempo hasta un gris fantasmal. Eran las misivas desesperadas de las familias, padres, madres y hermanos que, con el corazón encogido por la incertidumbre, preguntaban por el paradero de sus hijas. Al principio, las cartas eran formales, impregnadas de un profundo respeto por la autoridad de la Madre Superiora. ¿Cuándo podremos visitar a nuestra querida Catalina?, preguntaba un padre con letra cuidada. Esperamos noticias de la salud de Isabel, pues no hemos recibido carta suya en meses y nuestra alma está en vilo, suplicaba una madre. Con el paso del tiempo, a medida que el silencio del convento se volvía más denso y opresivo, el tono de las cartas se transformaba. La formalidad daba paso a la angustia, la paciencia a la súplica. ¿Por qué no se nos permite verla? ¿Está enferma? Por el amor de Dios, dennos alguna noticia. La que sea. Junto a cada una de estas cartas, Elías encontró la copia de la respuesta, escrita con la caligrafía elegante, firme y serena de la Madre Inés de la Cruz. Sus palabras eran un bálsamo de piedad envenenada, una obra maestra de la manipulación espiritual. Hablaba de la entrega total a Dios, del voto de silencio absoluto que las jóvenes habían abrazado con fervor, de cómo sus almas estaban tan absortas en la contemplación divina que habían olvidado el mundo terrenal. Eran respuestas diseñadas para calmar, para disuadir y, finalmente, para imponer un silencio resignado a aquellas familias rotas por una incertidumbre que era peor que la peor de las certezas. Una de las historias que emergió de aquellos papeles amarillentos, manchados por lo que parecían ser lágrimas antiguas, fue la de Ana, una joven de 17 años de un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos. Su familia, humilde y devota, la había entregado al convento con la esperanza de que su fe inquebrantable la protegiera de la dureza del mundo y le asegurara un lugar en el cielo. Las primeras cartas de Ana, que Elías encontró mal archivadas entre facturas de vino y recibos de grano, estaban llenas de una inocencia luminosa y contagiosa. Describía con asombro infantil la belleza de los cánticos gregorianos al amanecer, la paz sobrenatural del claustro bañado por la luz de la luna y su profunda, casi idolátrica, admiración por la Madre Superiora, a quien describía como un ángel puesto en la tierra para guiar a las almas perdidas. Pero en su última carta, escrita a escondidas en un trozo de papel de envolver con un trozo de carbón, el tono había cambiado drásticamente. Hablaba con un fervor exaltado de un honor especial que la Madre Inés le había conferido, de una preparación para unirse al coro de los ángeles de una manera que nadie fuera de estos muros podría comprender. La carta terminaba con una frase que le provocó a Elías un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Rezad por mí, no para que viva mucho, sino para que mi sacrificio sea puro. Semanas después de la fecha de esa carta,
Los registros del convento indicaban lacónicamente que Ana había sido trasladada a una misión secreta y de gran importancia en Tierra Santa. Su familia nunca volvió a saber de ella. Elías sintió una náusea profunda al leer sus palabras. La inocencia de la víctima colaborando sin saberlo, con alegría y devoción, en su propia e inminente aniquilación. El padre Elías comprendió entonces que los archivos, su santuario y su herramienta, solo podían llevarle hasta cierto punto. El papel guardaba el eco del crimen, la sombra de la atrocidad, pero la verdad física, la textura misma del horror, debía seguir impregnada en las piedras del convento abandonado. Una mañana fría y neblinosa, impulsado por una necesidad que ya no era académica sino visceral, casi espiritual, se dirigió a las ruinas. El camino de tierra que llevaba al convento estaba casi borrado por la maleza y los espinos, una señal inequívoca de que los lugareños seguían evitando el lugar con un temor reverencial que había sobrevivido a las generaciones. Los ancianos de la aldea cercana todavía contaban historias en susurros sobre la dama de luto, que vagaba por los viñedos secos al anochecer, una aparición que lloraba por los hijos que nunca tuvo, y cuya presencia helaba la sangre de los animales. Elías, un hombre de razón y dogma, siempre había descartado esas historias como simple folclor, supersticiones de gente inculta para asustar a los niños. Pero ahora, con el peso de lo que había descubierto en su alma, cada crujido de las ramas bajo sus pies le sonaba a un lamento ahogado, y cada sombra que se movía con el viento le parecía una figura encapuchada observándole desde la distancia. El miedo, una emoción que creía tener bajo el control de la fe y la lógica, comenzaba a aflorar en él como una planta venenosa. Al cruzar el umbral derrumbado del convento, el cambio de atmósfera fue instantáneo y brutal. El aire del exterior, fresco y limpio a pesar de la neblina, fue reemplazado por una quietud pesada y sofocante, cargada de los olores que ya conocía de los documentos, pero ahora magnificados y terriblemente presentes. El incienso rancio, la piedra húmeda, y esa dulzura metálica, ahora más intensa, casi empalagosa. Era el olor de la sangre vieja, se dio cuenta con un sobresalto que le revolvió el estómago. El sol, que luchaba por atravesar la capa de nubes, se filtraba por el techo hundido de la capilla, proyectando haces de luz que iluminaban nubes de polvo en suspensión, creando una escena de una belleza desoladora y sacrílega, como si Dios hubiera abandonado aquel lugar hacía mucho tiempo. Las vidrieras rotas arrojaban fragmentos de color sobre el suelo cubierto de escombros y excrementos de pájaros, como joyas esparcidas sobre la tapa de una tumba olvidada. En el altar mayor, despojado de todos sus ornamentos sagrados, un pájaro había hecho su nido. Un pequeño acto de vida en medio de tanta muerte. La naturaleza estaba reclamando el edificio, pero ni la hiedra más tenaz ni el nido más inocente podían purgar la mancha indeleble de lo que allí había ocurrido. Elías sentía decenas de ojos invisibles sobre él, la presencia acumulada de todas aquellas jóvenes cuyas vidas habían terminado entre aquellos muros. No era una presencia amenazante, sino infinitamente triste, un coro de silencios que pedía ser escuchado. Recorrió las celdas de las novicias, pequeñas cámaras de piedra apenas más grandes que un sepulcro, donde el frío parecía nacer de las propias paredes. En algunas de ellas, arañados en la piedra con un clavo, una hebilla o quizás una uña desesperada, aún se podían distinguir nombres y fechas. Catalina 1856, Isabel 1857, Ana 1858. Eran los mismos nombres que había visto en los registros en las cartas suplicantes de las familias. No eran simples grafitis, eran monumentos minúsculos y desesperados a una existencia que estaba a punto de ser borrada por completo, un último intento de dejar una marca en un mundo que las olvidaría. Tocar aquellas inscripciones era como tocar la piel febril de la historia, sentir el pulso débil y agónico de una vida interrumpida en su flor. Se imaginó a las jóvenes en la soledad helada de aquellas celdas, rezando, cantando, quizás sintiendo el mismo frío que él sentía ahora en sus huesos, sin saber que su devoción, su pureza, sería su sentencia de muerte. La piedad que emanaba de aquellos muros no era divina, sino depredadora. Era la piedad de una araña que teje su tela con hilos de seda y oraciones, esperando pacientemente a que su presa, embriagada de fe y anhelo de santidad, se entregue voluntariamente al sacrificio, creyendo hasta el último momento que vuela hacia la luz. La investigación de Elías lo había preparado para la brutalidad de los hechos,
pero no para la psicología retorcida que los sustentaba. Necesitaba desesperadamente entender la mente de la mujer que había orquestado todo aquello. La Madre Superiora Inés de la Cruz. Era una sádica, una asesina a sangre fría escondida tras un hábito y una reputación de santidad, o algo mucho más complejo y por tanto mucho más aterrador. La respuesta, sospechaba con la certeza de un historiador experimentado, no estaría en los registros oficiales, que habían sido cuidadosamente purgados, sino en un lugar más íntimo, un testimonio personal que por algún milagro o descuido, hubiera sobrevivido a la purga de la Iglesia. Recordó las historias que circulaban entre los archiveros, sobre sacerdotes y monjas que, en épocas de persecución o escándalo, escondían documentos comprometedores en los lugares más insospechados de sus iglesias, detrás de los altares, dentro de las estatuas de los santos, en nichos secretos en las paredes. Con esa idea martillándole en la cabeza, se dirigió a la sacristía de la capilla en ruinas. La pequeña estancia estaba llena de escombros, los armarios de madera noble carcomidos y vacíos, sus puertas colgando de un solo gozne como mandíbulas desencajadas. Comenzó a golpear suavemente las paredes, escuchando con atención el sonido de la piedra. Detrás del lugar donde una vez debió colgar un gran crucifijo, un ladrillo sonó hueco. Con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, lo forzó con una barra de hierro que encontró entre los escombros. Detrás, en un pequeño nicho oscuro y cubierto de telarañas, había un libro. Era un diario. El diario estaba encuadernado en el mismo cuero oscuro y sin tratar que el herbario, áspero y frío al tacto, como la piel de un reptil. La caligrafía, sin lugar a dudas, era la de la Madre Inés. Al abrirlo, con manos temblorosas, Elías no encontró la confesión de un monstruo consciente de su maldad, sino algo infinitamente más perturbador. El testamento de una santa, al menos a sus propios ojos. Las páginas no hablaban de asesinato, sino de transubstanciación. Inés, en su fanatismo delirante, había desarrollado una teología herética y completamente retorcida, una aberración nacida de una piedad llevada al extremo más psicótico. Creía firmemente que la pureza de las almas jóvenes e inocentes, en el momento exacto de su máxima devoción, podía ser capturada, destilada como un perfume sagrado y transferida a los pecadores a través de un sacramento de su propia y blasfema creación. No veía sus actos como crímenes, sino como su obra sagrada, el culmen de su servicio a Dios y a la humanidad. Se describía a sí misma no como una verdugo, sino como una partera de santas, una guía que ayudaba a sus hijas elegidas a alcanzar la gloria eterna de la manera más rápida y pura posible, saltándose las tribulaciones de la vida terrenal. El horror de la revelación no residía en el acto físico del asesinato, sino en la convicción absoluta y demente de que estaba obrando la voluntad de Dios, de que estaba creando santas y salvando al mundo, una copa de vino a la vez. El diario describía con un éxtasis teológico que helaba la sangre el meticuloso proceso de selección. Inés observaba a las novicias durante meses, a veces años, buscando no a la más obediente o a la más inteligente, sino a la más devota, a la más pura, a aquella cuyo amor por Dios fuera tan intenso y tan ciego, que estuviera dispuesta a cualquier sacrificio sin hacer preguntas. He visto la luz de Dios en los ojos de la pequeña Ana, escribió en una entrada que hizo que a Elías se le revolviera el estómago. Su alma está madura para la cosecha. Se entregará al fuego purificador con un cántico en los labios, y su esencia traerá la salvación a 100 almas perdidas que de otro modo se condenarían. Es la economía divina en su máxima expresión, una vida por 100. ¿Qué mayor acto de caridad puede existir en este mundo de pecado? Elías tuvo que detenerse, cerrando el libro con brusquedad, necesitaba respirar el aire viciado de la sacristía para no vomitar. Las palabras de Inés eran un veneno que se filtraba en la mente, una lógica perversa y seductora que se construía sobre los cimientos de la fe, hasta alcanzar una altura monstruosa. Estaba leyendo la justificación de lo injustificable, la santificación del horror, y la convicción de la autora era tan absoluta, tan serena en su locura, que resultaba casi contagiosa, como la fiebre de un demente que te susurra sus delirios al oído. Si esta revelación te ha helado la sangre, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas de los que cierran los ojos, las señales existen antes de que llegue el peligro. Las páginas siguientes, que Elías leyó con una mezcla de fascinación y repulsión, detallaban la ceremonia del fuego purificador.
El ritual, según el diario de Inés, se celebraba en la bodega, el lugar más secreto y sagrado del convento, su *sancta sanctorum* particular. La novicia elegida, a la que se le había hecho creer que participaría en un rito de unión mística con Cristo, reservado solo para las almas más puras, era llevada allí en procesión por las otras monjas. Ellas, las hermanas que habían compartido celda y oraciones con la víctima, actuaban como cómplices silenciosas, sus rostros impasibles por la convicción de que participaban en la creación de una mártir. La joven se arrodillaba ante un altar improvisado, iluminado por docenas de velas. Inés describe cómo le daba a beber un primer cáliz de vino, uno sin el ingrediente especial, pero mezclado con hierbas que la sumían en un estado de éxtasis y sopor. El cordero debe ir al sacrificio sin miedo, con el corazón lleno de gozo, y los ojos fijos en el cielo, escribió con una unción espeluznante. La ceremonia estaba llena de cánticos en latín, de nubes de incienso y de una liturgia retorcida que imitaba la misa católica, pero cuyo sacrificio no era simbólico sino terriblemente, irrevocablemente real. El diario no escatimaba en detalle sobre el clímax del ritual. Mientras la joven rezaba, sumida en su trance místico, con una sonrisa beata en los labios, era conducida suavemente por dos monjas hacia la parte trasera de la bodega, donde se encontraba un gran horno de ladrillo. Inés lo llamaba en sus escritos el crisol de almas. No era un horno para hacer pan, como podría pensarse. Su tamaño, su robusta puerta de hierro y su chimenea desproporcionada revelaban su verdadero propósito. Había sido construido específicamente para su macabra función sagrada. Con una prosa que mezclaba la devoción más exaltada con una frialdad casi clínica, describía cómo el cuerpo era introducido en el horno precalentado. La carne es una jaula perecedera, una prisión de pecado y tentación, anotó en el diario. Solo a través del fuego el espíritu se libera en su forma más pura, despojado de todo apego terrenal, listo para ascender a Dios y para servirle desde la eternidad. Para ella, el fuego no destruía, sino que transformaba. La incineración no era un fin violento, sino el principio de la transubstanciación, el paso previo indispensable para convertir un cuerpo mortal y corruptible en un sacramento eterno y milagroso. La lógica era impecable en su demencia. La recolección de las cenizas era el acto final y más sagrado para la madre Inés, el momento en que su obra alcanzaba la perfección. Esperaba pacientemente a que el horno se enfriara por completo, un proceso que podía durar un día entero, y luego, con sus propias manos, sin guantes, recogía el polvo blanquecino y fino, el *pulvis virginis*, como lo llamaba en sus escritos. Lo depositaba con reverencia en un cofre de plata forrado de terciopelo rojo, y lo guardaba en una pequeña sacristía excavada en la roca de la bodega. Sostener estas cenizas, escribió con una unción que a Elías le pareció la cúspide de la blasfemia, es sostener la esencia misma de la santidad. Es el polvo de una mártir, un catalizador divino. Cada partícula contiene la pureza de una vida entregada a Dios, la energía de un alma que ha alcanzado la gloria. Luego, durante la consagración del vino, en una ceremonia secreta a la que solo asistían las monjas de su círculo más íntimo, mezclaba una pequeña cantidad de estas cenizas en las barricas. El vino no era simplemente vino, se convertía en su teología de mente, en el vehículo que transportaría esa santidad destilada al mundo exterior. Cada enfermo que sanaba, cada alma atormentada que encontraba consuelo, lo hacía, según ella, gracias a la pureza de la novicia sacrificada, que continuaba su obra de caridad desde el más allá a través de aquel brebaje macabro. Con el diario en la mano, un objeto que ahora le quemaba como si estuviera hecho de brasas, el padre Elías supo a dónde debía ir. Dejó la sacristía en ruinas, y buscó la entrada a la bodega. Una pesada puerta de madera de roble, hinchada por la humedad, y sellada por el óxido de sus goznes de hierro forjado le bloqueaba el paso. Tuvo que usar todo su peso empujando con el hombro una y otra vez, para abrirla. El sonido que produjo no fue un simple crujido, sino un quejido largo y agónico, como el lamento de un animal moribundo. Un soplo de aire frío y viciado, con un olor a tierra húmeda, a moho y a vino avinagrado que llevaba un siglo fermentando en la oscuridad, le golpeó en la cara, haciéndole retroceder un paso. Encendió la linterna de su móvil y el haz de luz blanca y artificial cortó la oscuridad primigenia, revelando unas escaleras de piedra que descendían a las entrañas de la tierra.
Cada paso hacia abajo era un descenso a la boca del lobo, al corazón de la oscuridad que había estado investigando en la seguridad del archivo. El silencio aquí era diferente, más profundo, un silencio que absorbía el sonido, como si las paredes estuvieran acolchadas con décadas de secretos inconfesables y gritos que nunca nadie escuchó. La bodega era una cripta larga y abovedada, mucho más grande de lo que Elías había imaginado. A ambos lados, hileras de barricas de roble, cubiertas de telarañas que parecían sudarios, y una gruesa capa de polvo gris, reposaban como ataúdes en sus nichos de piedra. Algunas se habían podrido y derrumbado con el paso de los años, manchando el suelo de tierra con una pasta oscura y pegajosa, que olía a fermentación y a muerte. El haz de la linterna de Elías bailaba sobre la piedra húmeda de las paredes, revelando manchas de moho y salitre que parecían mapas de territorios desconocidos o rostros fantasmales que se formaban y deshacían con el movimiento de la luz. El aire era gélido, una frialdad que no era natural, que no se correspondía con la temperatura del exterior. Parecía emanar de la propia memoria del lugar, un frío que calaba los huesos y oprimía el pecho, dificultando la respiración. Estaba pisando el escenario de múltiples crímenes, un templo pagano disfrazado de bodega cristiana, y cada sombra que se alargaba en los rincones parecía esconder la figura de una de las monjas, observándolo con sus ojos vacíos, esperando a que descubriera su altar final. Y entonces lo vio. Al fondo de la bodega, imponente y terrible en su quietud, tal y como el diario de Inés describía con fervoroso detalle, se erigía el horno. Era una construcción de ladrillo refractario, ennegrecido por un hollín espeso y grasiento que el tiempo no había podido limpiar, una pátina de horror solidificado. Su boca, una abertura cuadrada y oscura, parecía una entrada al infierno, una herida abierta en la pared de piedra. Era desproporcionadamente grande para un convento, construido no para la cocción de alimentos, sino para la consumación de cuerpos enteros. A su lado, en el suelo, había una pila de leña petrificada por la humedad, y cerca, apoyado contra la pared, un atizador de hierro largo y corroído por el óxido. Elías se acercó, temblando, sintiendo cómo el frío se intensificaba a medida que se aproximaba a la estructura. Alargó una mano y pasó los dedos por la superficie del ladrillo. Un polvo negro y aceitoso se adhirió a su piel, un residuo que no era solo de madera quemada. Era algo más. Era el último vestigio físico de las víctimas, la prueba tangible de la locura de la madre Inés. Elías dirigió el haz de luz hacia el interior del horno. La oscuridad allí era absoluta, una negrura que parecía devorar la luz. En el suelo de ladrillo del interior, entre restos de carbón y cenizas antiguas, vio algo que brilló débilmente bajo la luz de la linterna. Se agachó, conteniendo la respiración, y con la punta de una pequeña piedra que recogió del suelo, removió con cuidado las cenizas. Lo que encontró fue un pequeño objeto metálico, ennegrecido y deformado por el calor extremo. Lo recogió con cuidado. Era un pequeño crucifijo de plata, del tipo que las novicias recibían al tomar sus votos. Estaba parcialmente derretido, la figura de Cristo casi irreconocible, pero la forma de la cruz era inconfundible. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso frío y su historia terrible. Era la prueba final, el punto y final de su investigación. No era una pieza de un archivo, no era una palabra en un diario. Era un objeto que había acompañado a una joven en sus últimos. Elías sintió el peso del crucifijo en la palma de su mano, un peso que no era solo físico sino histórico y espiritual. Era la materialización de todo lo que había leído, la confirmación de una atrocidad que desafiaba la razón y la fe. Este pequeño objeto, deformado por un calor infernal, era el único monumento que quedaba de una vida anónima, de una joven cuya fe había sido su sentencia de muerte. El crucifijo no solo había estado en sus manos durante la oración, sino que la había acompañado en su tránsito a través del fuego, fundiéndose con su sufrimiento, convirtiéndose en un testigo mudo y retorcido de su martirio. Elías apretó el puño, el metal frío y áspero se clavó en su piel. En ese instante, dejó de ser un historiador que observaba el pasado desde una distancia segura. Se convirtió en un confesor, en el receptor de una última confesión no pronunciada, el guardián de un grito ahogado por las cenizas y el tiempo.
El silencio de la bodega ya no era vacío, estaba lleno de la presencia de esa alma y de todas las que la precedieron, un coro invisible que finalmente había encontrado a su oyente. Con el crucifijo en su bolsillo, un secreto candente contra su pierna, Elías se obligó a examinar el resto de la bodega. Ahora veía el lugar con nuevos ojos, los ojos de la madre Inés. Las hileras de barricas no eran simples contenedores de vino, eran relicarios. Cada una de ellas contenía no solo el fruto de la vid, sino la esencia de una vida sacrificada. Recorrió con la luz de su linterna las inscripciones grabadas en la madera de las barricas más antiguas, fechas, iniciales, pequeñas cruces. A. 1858, leyó en una. Ana. C.C. 1856. Catalina. Eran las mismas iniciales que había visto arañadas en las paredes de las celdas. La conexión era tan directa, tan brutalmente lógica en su locura, que le provocó un vértigo. El convento no era solo un lugar de oración y reclusión, era una máquina de producción teológica y macabra. Las novicias eran la materia prima, la bodega era la fábrica, el horno era el motor, y el vino era el producto final, un sacramento de sangre y cenizas distribuido a un mundo ajeno al precio de sus milagros. La fe de los peregrinos, la esperanza de los enfermos, todo se había construido sobre una base de huesos calcinados. La magnitud del engaño lo golpeó con la fuerza de una blasfemia. La madre Inés no había actuado sola. El diario mencionaba a un círculo íntimo de monjas, las Serafinas del Crisol, que participaban activamente en los rituales. Eran cómplices, convencidas por la teología demente de su superiora de que estaban participando en la obra más sagrada. ¿Y la Iglesia? ¿Cómo era posible que una operación de esta envergadura pasara desapercibida durante años? La respuesta estaba en el propio encubrimiento. La súbita epidemia de cólera, el cierre fulminante del convento, la dispersión de las monjas supervivientes a claustros remotos, y la censura de los archivos, no eran actos de justicia, sino de control de daños. La jerarquía eclesiástica debió descubrir el horror, y aterrada ante la posibilidad de un escándalo que hiciera tambalear la fe de toda una región, optó por la solución más pragmática y cínica: enterrar el secreto. No hubo juicio, no hubo excomunión pública. Solo un borrado sistemático de la historia, una lobotomía administrativa para extirpar el tumor herético antes de que hiciera metástasis. El mal no fue castigado, fue silenciado. Elías pensó en el vino de los milagros. ¿Había funcionado realmente? ¿Podía la fe ciega de los que lo bebían, combinada con la energía psíquica de un sacrificio tan atroz, haber producido curaciones reales? ¿O eran simples coincidencias, el efecto placebo magnificado por la leyenda? La pregunta era tan inquietante como la propia verdad. Si los milagros eran reales, significaba eso que Dios, en su misteriosa e inescrutable voluntad, había permitido que la locura de Inés diera frutos. ¿O era algo más oscuro, una demostración de que la fe, cuando es lo suficientemente intensa, puede doblegar la realidad, sin importar si su fuente es sagrada o profana? Elías, un hombre cuya vida se regía por la lógica del dogma y la certeza de la fe, se encontró a la deriva en un océano de dudas aterradoras. La línea entre el milagro y la monstruosidad, entre la santa y el demonio, se había vuelto tan delgada que ya no podía distinguirla. El vino no solo contenía las cenizas de las víctimas, sino también la paradoja más grande y terrible de la fe humana. De pie en medio de la bodega, con el diario en una mano y el crucifijo en el bolsillo, Elías sintió que el peso de todas aquellas vidas recaía sobre él. Se había convertido en su único cronista, en su único recuerdo. El mundo las había olvidado, sus familias habían muerto sin saber su destino, y la Iglesia había borrado sus nombres. Solo él conocía la historia completa. La responsabilidad era aplastante. ¿Qué debía hacer? Publicar la verdad y provocar un escándalo que podría dañar la fe de miles de personas. La misma fe que, a pesar de todo, seguía siendo el pilar de su propia vida. O debía seguir el ejemplo de sus predecesores y volver a enterrar el secreto, convirtiéndose en cómplice de su silencio. Miró hacia la boca negra del horno, y le pareció ver por un instante el brillo de docenas de ojos jóvenes, expectantes, suplicantes. No le pedían venganza, sino memoria. Le pedían que su sacrificio, impuesto y terrible, no cayera en el olvido absoluto. El aire en la bodega pareció espesarse aún más,
y un sonido sutil, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Al principio pensó que era el viento silbando a través de alguna grieta en los muros, pero el sonido era demasiado regular, demasiado melódico. Era un murmullo, un cántico lejano y apagado, como si viniera de las profundidades de la tierra o de los recovecos de su propia mente. Era un coro de voces femeninas, jóvenes, cantando una letanía en latín que no pudo reconocer. El sonido no era amenazante, sino profundamente melancólico, el eco de oraciones repetidas 1.000.000 de veces entre aquellos muros. Elías se quedó inmóvil, con la piel de gallina, escuchando. ¿Era real, o era su imaginación, sobrecargada por el horror de sus descubrimientos? No importaba. El efecto era el mismo. El pasado no estaba muerto en aquel lugar, ni siquiera era pasado. Estaba vivo, atrapado en un bucle eterno de piedad y sufrimiento. El cántico pareció guiar su mirada hacia un rincón oscuro de la bodega que no había explorado. Detrás de una pila de barricas derrumbadas, había una pequeña puerta de madera, casi oculta en la pared de roca. No estaba en los planos del convento que había estudiado. No figuraba en ningún documento. Era un añadido secreto. Con un esfuerzo considerable, apartó los restos de madera podrida y se acercó. La puerta no tenía cerradura, solo un simple cerrojo de hierro. Estaba rígido por el óxido, pero cedió con un chirrido agudo que resonó en toda la bodega. Al abrirla, una ráfaga de aire aún más frío y con un olor a tierra y a raíces le golpeó. Era la pequeña sacristía que Inés mencionaba en su diario, el lugar donde guardaba el cofre de plata con el asterisco Pulvis Virginis asterisco. La estancia era apenas un nicho excavado en la roca, húmedo y claustrofóbico. En el centro, sobre un pedestal de piedra, no había ningún cofre. Solo un montón de polvo blanco y fino, esparcido como si el cofre hubiera sido volcado violentamente. Pero no era el polvo lo que capturó su atención. En la pared del fondo de la pequeña cripta había inscripciones. No eran nombres arañados, sino frases enteras, escritas con una caligrafía temblorosa, como si hubieran sido grabadas con una uña o una pequeña piedra en la oscuridad. Eran mensajes de las víctimas, pero no de las que fueron al horno, eran de las otras, las cómplices. Dios, perdóname, se leía en una, no sabíamos. Ella nos dijo que era tu voluntad. En otra, su rostro me persigue en sueños. Y la más larga y escalofriante de todas, el último milagro fue una mentira. La hija del marqués no sanó. Murió gritando. El vino ya no funciona. La madre Inés dice que necesitamos almas más puras. Elías comprendió la verdad final. El sistema de Inés había empezado a fallar. Su economía divina estaba en bancarrota. La locura estaba devorando a sus propias acólitas. La duda se había infiltrado en su fortaleza de fe ciega. El fin del convento no solo fue una intervención externa, fue también una implosión, un colapso moral y espiritual desde dentro. Elías retrocedió de la cripta, sintiendo que iba a ahogarse. El horror tenía capas, y cada una que desvelaba era más profunda y oscura que la anterior. La imagen de las monjas, atrapadas entre su fe en la Madre Superiora y la creciente evidencia de que su obra era una farsa diabólica, era casi más terrible que los propios sacrificios. Eran víctimas y verdugos al mismo tiempo, prisioneras en una telaraña de fe pervertida de la que no podían escapar. Se imaginó sus últimos días en el convento, el miedo en los pasillos, los susurros en las celdas, la mirada de Inés volviéndose más desesperada, más exigente, buscando una pureza que ya no podía encontrar porque ella misma la había aniquilado. La supuesta epidemia de cólera no fue solo una tapadera para la iglesia, probablemente fue un reflejo de la plaga de locura y desesperación que ya consumía a las habitantes del convento. Con esta última revelación resonando en su mente, Elías supo que no podía permanecer un segundo más en aquel lugar. La bodega se había convertido en una tumba que amenazaba con sepultarlo a él también bajo el peso de sus secretos. Se dio la vuelta y subió las escaleras de piedra casi corriendo, sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad. Cada escalón era un ascenso desde el infierno, pero sabía que el infierno lo seguiría. El aire fresco del exterior, cuando finalmente salió por la puerta de la bodega, le pareció el primer aliento de una nueva vida,
pero era un aliento contaminado por el conocimiento. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de Toledo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza que le pareció obscena en contraste con la oscuridad que acababa de presenciar. El convento, recortado contra el crepúsculo, parecía un monstruo dormido, sus ventanas vacías como cuencas oculares que lo observaban partir. Mientras se alejaba por el camino de tierra, el viento trajo consigo un último eco, el sonido de las campanas de una iglesia lejana llamando a vísperas. El sonido, que siempre le había traído paz y consuelo, ahora le sonaba hueco, casi burlón. ¿Cuántos secretos como el del convento de las siervas del silencio guardaban los archivos de la iglesia? ¿Cuántas verdades habían sido sacrificadas en el altar de la institución? Su fe no estaba rota, pero estaba herida, magullada. Había perdido la inocencia del creyente que confía ciegamente y había ganado la carga del historiador que sabe demasiado. El crucifijo deformado en su bolsillo era un recordatorio constante de que el mal más profundo a menudo se viste con los ropajes de la piedad más exaltada. Y que el silencio, a veces, no es oro, sino la lápida que cubre una multitud de pecados. El informe que el padre Elías Vargas presentaría a sus superiores semanas después, sería una obra maestra de la precisión histórica y la omisión calculada. Detallaría el desorden administrativo, la mala gestión de los fondos y las irregularidades en los registros, sugiriendo que el convento fue un foco de prácticas poco ortodoxas que justificaron su cierre. No mencionaría el diario, ni el horno, ni las cenizas, ni el crucifijo que ahora guardaba en una pequeña caja en el fondo de su escritorio. Era su forma de cumplir su promesa a las víctimas. No permitiría que su historia se convirtiera en un titular sensacionalista que alimentara el cinismo y la incredulidad. En cambio se convertiría en su guardián silencioso. La verdad oficial, una vez más, sería una versión saneada y manejable de la realidad. El secreto del vino de los milagros volvería a ser archivado, enterrado bajo nuevas capas de burocracia y tiempo. Pero para Elías, y ahora para nosotros, el secreto ya no está enterrado. Flota en el aire, se aferra a las piedras, y espera, pacientemente, a que otra alma curiosa se atreva a tirar del hilo. La noche que terminó su informe, Elías no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad de su estudio, con la única luz de una lámpara iluminando la pequeña caja que contenía el crucifijo. La abrió y lo sostuvo de nuevo. Pensó en Ana, en Catalina, en Isabel, y en todas las demás cuyos nombres se habían perdido. Su sacrificio no había creado santas ni había salvado almas, había alimentado una locura y, finalmente, se había desvanecido en el silencio. Pero su historia, una vez desenterrada, se convertía en un legado. Un legado que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la fe, los límites de la obediencia y el precio de los milagros. Nos recuerda que detrás de cada leyenda piadosa puede esconderse una verdad incómoda, y que las paredes de los lugares más sagrados son a menudo las que guardan los secretos más profanos. El convento de Toledo ya no es solo una ruina, es un monumento a esas víctimas, un recordatorio perpetuo de que la inocencia, una vez devorada, deja un hambre que ni el tiempo puede saciar. Elías finalmente se levantó y se acercó a la ventana. La luna llena iluminaba los tejados de Toledo, la misma luna que un siglo y medio antes había iluminado los viñedos secos del convento. Se preguntó por la dama de luto de la leyenda local. Quizás no era el fantasma de la madre Inés, condenada a vagar por el escenario de sus crímenes. Quizás era algo más. Quizás era la encarnación colectiva de todas sus víctimas, unidas en la muerte en una sola figura de luto eterno, llorando no por los hijos que nunca tuvieron, sino por las vidas que les fueron robadas. Una guardiana de la memoria, esperando en la oscuridad a que alguien viniera a escuchar su historia. Y esa noche, mientras el padre Elías Vargas velaba con su terrible conocimiento, sintió que no estaba solo. El coro silencioso de las siervas del silencio estaba con él, y su lamento, por fin, había encontrado un eco en el mundo de los vivos. El viaje de Elías a través de los archivos y las ruinas había comenzado como una búsqueda de orden, un intento de catalogar el pasado para entenderlo. Pero lo que encontró no fue orden, sino un caos moral de una profundidad insondable. Descubrió que la historia no es una línea recta de hechos y fechas, sino un laberinto de narrativas, algunas verdaderas, otras falsas, y muchas deliberadamente ocultadas.
Se dio cuenta de que su trabajo como archivero no era simplemente preservar documentos, sino también actuar como un detective de almas, desenterrando las voces que habían sido silenciadas. La verdad que había descubierto sobre el convento de las Siervas del Silencio era una herida en la historia de su propia fe, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Cada vez que levantara el cáliz durante la consagración, vería en el vino tinto no solo la sangre de Cristo, sino también el eco de las cenizas de aquellas jóvenes inocentes. La historia del vino de los milagros se convirtió así en su propia carga, su penitencia personal. No podía compartirla, pero tampoco podía olvidarla. Viviría con ella, la llevaría consigo al silencio de los archivos, a la soledad de sus oraciones. El conocimiento lo había aislado, separándolo de la cómoda certeza que una vez tuvo. Pero también le había dado un nuevo propósito. Se dedicaría a buscar otras historias silenciadas, otras verdades enterradas en los márgenes de la historia oficial. Se convertiría en la voz de los olvidados, el confesor de los fantasmas. Porque había aprendido la lección más importante y terrible de todas. Que el verdadero horror no reside en la existencia del mal, sino en la facilidad con la que puede ser olvidado. En la rapidez con la que el mundo aparta la vista y permite que el silencio reclame sus víctimas por segunda vez. Usted ha oído la verdad de hoy. Si no se une a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Inscríbase, active la campana y comparta, antes de que el próximo secreto le encuentre desprevenido. Elías sintió el peso del crucifijo en la palma de su mano. Un peso que no era solo físico sino histórico y espiritual. Era la materialización de todo lo que había leído, la confirmación de una atrocidad que desafiaba la razón y la fe. Este pequeño objeto, deformado por un calor infernal, era el único monumento que quedaba de una vida anónima, de una joven cuya fe había sido su sentencia de muerte. El crucifijo no solo había estado en sus manos durante la oración, sino que la había acompañado en su tránsito a través del fuego, fundiéndose con su sufrimiento, convirtiéndose en un testigo mudo y retorcido de su martirio. Elías apretó el puño, el metal frío y áspero se clavó en su piel. En ese instante, dejó de ser un historiador que observaba el pasado desde una distancia segura, se convirtió en un confesor, en el receptor de una última confesión no pronunciada, el guardián de un grito ahogado por las cenizas y el tiempo. El silencio de la bodega ya no era vacío, estaba lleno de la presencia de esa alma y de todas las que la precedieron, un coro invisible que finalmente había encontrado a su oyente. Con el crucifijo en su bolsillo, un secreto candente contra su pierna, Elías se obligó a examinar el resto de la bodega. Ahora veía el lugar con nuevos ojos, los ojos de la madre Inés. Las hileras de barricas no eran simples contenedores de vino, eran relicarios. Cada una de ellas contenía no solo el fruto de la vid, sino la esencia de una vida sacrificada. Recorrió con la luz de su linterna las inscripciones grabadas en la madera de las barricas más antiguas, fechas, iniciales, pequeñas cruces. A 1858, leyó en una. Ana, C. 1856. Catalina. Eran las mismas iniciales que había visto arañadas en las paredes de las celdas. La conexión era tan directa, tan brutalmente lógica en su locura, que le provocó un vértigo. El convento no era solo un lugar de oración y reclusión, era una máquina de producción teológica y macabra. Las novicias eran la materia prima, la bodega era la fábrica, el horno era el motor, y el vino era el producto final, un sacramento de sangre y cenizas distribuido a un mundo ajeno al precio de sus milagros. La fe de los peregrinos, la esperanza de los enfermos, todo se había construido sobre una base de huesos calcinados. Con esta última revelación resonando en su mente, Elías supo que no podía permanecer un segundo más en aquel lugar. La bodega se había convertido en una tumba que amenazaba con sepultarlo a él también bajo el peso de sus secretos. Se dio la vuelta y subió las escaleras de piedra casi corriendo, sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad. Cada escalón era un ascenso desde el infierno, pero sabía que el infierno lo seguiría. El aire fresco del exterior, cuando finalmente salió por la puerta de la bodega, le pareció el primer aliento de una nueva vida, pero era un aliento contaminado por el conocimiento. El sol estaba empezando a ponerse, tiñendo el cielo de Toledo de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza que le pareció obscena en contraste con la oscuridad que acababa de presenciar.
El convento, recortado contra el crepúsculo, parecía un monstruo dormido, sus ventanas vacías como cuencas oculares que lo observaban partir. Mientras se alejaba por el camino de tierra, el viento trajo consigo un último eco, el sonido de las campanas de una iglesia lejana llamando a vísperas. El sonido, que siempre le había traído paz y consuelo, ahora le sonaba hueco, casi burlón. ¿Cuántos secretos como el del convento de las siervas del silencio guardaban los archivos de la iglesia? ¿Cuántas verdades habían sido sacrificadas en el altar de la institución? Su fe no estaba rota, pero estaba herida, magullada. Había perdido la inocencia del creyente que confía ciegamente y había ganado la carga del historiador que sabe demasiado. El crucifijo deformado en su bolsillo era un recordatorio constante de que el mal más profundo a menudo se viste con los ropajes de la piedad más exaltada, y que el silencio, a veces, no es oro, sino la lápida que cubre una multitud de pecados. El informe que el padre Elías Vargas presentaría a sus superiores semanas después sería una obra maestra de la precisión histórica y la omisión calculada. Detallaría con una minuciosidad casi obsesiva el desorden administrativo, la mala gestión de los fondos y las irregularidades en los registros, sugiriendo con una prosa cuidada que el convento fue un foco de prácticas poco ortodoxas y de una disciplina laxa que justificaron su cierre fulminante. No mencionaría el diario, ni el horno, ni las cenizas, ni el crucifijo de plata derretido, que ahora guardaba en una pequeña caja de madera en el fondo de su escritorio. Era su forma de cumplir una promesa silenciosa a las víctimas. No permitiría que su historia se convirtiera en un titular sensacionalista que alimentara el cinismo y la incredulidad, un arma arrojadiza contra la fe. En cambio se convertiría en su guardián silencioso, el único centinela de su memoria. La verdad oficial, una vez más, sería una versión saneada y manejable de la realidad. El secreto del vino de los milagros volvería a ser archivado, enterrado bajo nuevas capas de burocracia y tiempo. Pero para Elías y ahora para nosotros, el secreto ya no está enterrado. Flota en el aire, se aferra a las piedras y espera, pacientemente, a que otra alma curiosa se atreva a tirar del hilo, y descubra que el velo de la historia es más frágil de lo que parece. La historia del vino de los milagros se convirtió así en su propia carga, su penitencia personal. No podía compartirla, pero tampoco podía olvidarla. Viviría con ella, la llevaría consigo al silencio de los archivos, a la soledad de sus oraciones. El conocimiento lo había aislado, separándolo de la cómoda certeza que una vez tuvo. Durante las misas, la visión del vino en el cáliz durante la consagración le provocaba náuseas. Un sabor a ceniza en la boca que no era de la hostia. A veces, mientras trabajaba solo en la quietud del archivo, rodeado de legajos que dormían el sueño de los siglos, creía oír el susurro de un coro de mujeres jóvenes rezando en latín, un eco fantasmal que se desvanecía cuando intentaba localizar su origen. Se sentía observado por ojos que ya no existían, juzgado por un tribunal de almas olvidadas. El crucifijo era su ancla a esa realidad, una reliquia de la atrocidad que le recordaba constantemente que su trabajo ya no era solo preservar la historia, sino también protegerla de sí misma, de sus partes más monstruosas y vergonzosas. Se había convertido en el confesor de los fantasmas, y su penitencia era el silencio. La noche que terminó su informe, Elías no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad de su estudio, con la única luz de una lámpara iluminando la pequeña caja que contenía el crucifijo. La abrió y lo sostuvo de nuevo. Pensó en Ana, en Catalina, en Isabel, y en todas las demás cuyos nombres se habían perdido en la purga de los registros. Su sacrificio no había creado santas ni había salvado almas. Había alimentado una locura y, finalmente, se había desvanecido en el silencio institucional. Pero su historia, una vez desenterrada, se convertía en un legado. Un legado que nos obliga a cuestionar la naturaleza de la fe, los límites de la obediencia y el precio de los milagros. Nos recuerda que detrás de cada leyenda piadosa puede esconderse una verdad incómoda, y que las paredes de los lugares más sagrados son a menudo las que guardan los secretos más profanos. El convento de Toledo ya no es solo una ruina, es un camposanto sin nombre, un monumento invisible a esas víctimas, un recordatorio perpetuo de que la inocencia, una vez devorada por una piedad monstruosa, deja un hambre que ni el tiempo ni el olvido pueden saciar. Elías finalmente se levantó y se acercó a la ventana.
La luna llena iluminaba los tejados de Toledo, la misma luna que un siglo y medio antes había iluminado los viñedos secos del convento, bañando con su luz pálida los rituales secretos de la madre Inés. Se preguntó por la dama de luto de la leyenda local, la Llorona de las Viñas. Quizás no era el fantasma de la Madre Superiora, condenada a vagar por el escenario de sus crímenes, buscando una redención imposible. Quizás era algo más. Quizás era la encarnación colectiva de todas sus víctimas, unidas en la muerte en una sola figura de luto eterno, llorando no por los hijos que nunca tuvieron, sino por las vidas que les fueron robadas en nombre de una salvación perversa. Una guardiana de la memoria, esperando en la oscuridad a que alguien viniera a escuchar su historia. Y esa noche, mientras el padre Elías Vargas velaba con su terrible conocimiento, sintió que no estaba solo. El coro silencioso de las siervas del silencio estaba con él, y su lamento, por fin, había encontrado un eco en el mundo de los vivos. El viaje de Elías a través de los archivos y las ruinas había comenzado como una búsqueda de orden, un intento de catalogar el pasado para entenderlo. Pero lo que encontró no fue orden, sino un caos moral de una profundidad insondable. Descubrió que la historia no es una línea recta de hechos y fechas, sino un laberinto de narrativas, algunas verdaderas, otras falsas, y muchas deliberadamente ocultadas. Se dio cuenta de que su trabajo como archivero no era simplemente preservar documentos, sino también actuar como un detective de almas, desenterrando las voces que habían sido silenciadas por el poder o la vergüenza. La verdad que había descubierto sobre el convento de las Siervas del Silencio era una herida en la historia de su propia fe, una herida que nunca cicatrizaría por completo. Cada vez que levantara el cáliz durante la Eucaristía, vería en el vino tinto no solo la sangre de Cristo, sino también el eco de las cenizas de aquellas jóvenes inocentes. Un sacramento profano que solo él podía percibir. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá acechando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.